Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. Volvemos a tener con nosotros a Federica Palomero. Hola, Federica. Hola, buenas tardes de nuevo. Y nos ocupamos, seguimos haciéndolo, nos ocupamos de Oppenheim. Tú titulaste esta conferencia La expresión pictórica del judaísmo en la Alemania del siglo XIX y precisamente nos quedamos en esa Alemania que le encargaba, le hacía encargos oficiales, pero que no le ofrecía a la ciudadanía, ¿no? Cosas así. Sí, y bueno, también lo vemos a través de los personajes que él ha retratado, ¿no? Que pues tuvieron algunos problemas con el hecho de ser judíos y todo esto, ¿no? Pero también retrató a la familia Rothschild, desde luego, ¿no? Yo creo que una de sus obras más logradas realmente desde el punto de vista plástico, artístico, una obra muy, muy hermosa, es el retrato de Charlotte Rothschild de novia, que está en el Museo de Israel, por cierto. Un personaje maravilloso. Sí. No sé cómo será el cuadro, no he tenido la suerte de verlo, pero el cuadro es hermosísimo. Yo creo que es lo mejor que él ha pintado en cuanto a la parte plástica realmente. Y hay uno también de las tres niñas de Meyer Karl de Rothschild, que fue que lo recibió en Nápoles, que también es muy lindo, ¿no? Realmente muy, muy bonito. Pues sí, hablando precisamente de esas contradicciones, ¿no? Hay un personaje, claro, anterior a Oppenheim, que es Moisés Mendelssohn, muy importante, ¿no? Que él ha pintado, pero a posteriori, obviamente, no puedo pintarlo en vida. Hay un cuadro de Oppenheim muy importante desde el punto de vista histórico, que se llama Lavater y Lessing en casa de Moisés Mendelssohn, que es de 1856, es decir, pintado casi un siglo después del evento de ese encuentro, ¿no? Él lo recrea, ¿no? Sí, claro, y evoca, bueno, como ya sabemos que es un poco habitual en él, las relaciones difíciles entre los judíos y el resto de la sociedad alemana, ¿no? La escena, de hecho, se refiere a una polémica muy, muy famosa que sostuvieron el filósofo Moisés Mendelssohn y el protestante Lavater, ¿no? Y a la que se encuentra también asociado pues Lessing, que era un gran amigo de Mendelssohn y con quien jugaba al ajedrez. Entonces está el tablero en el cuadro, ¿no? Y Lessing se encuentra ahí como testigo, digamos, de esa discusión teológica, ¿no? Y ahí es cuando dice Mendelssohn, bueno, algo que quedó realmente, ¿no? Él dice en esa ocasión: yo no concibo qué es lo que podría atarme a una religión en apariencia tan exageradamente estricta y en general tan despreciada si yo no estuviera convencido en el fondo de mi corazón de su verdad. Y es muy bello porque es un filósofo que habla, pero no habla desde la razón en ese momento, habla desde el corazón. Desde luego, sí. Desde su alma judía. Sí, y de hecho, bueno, así como hemos visto que había muchas contradicciones en la vida de Oppenheim en relación con su condición judía, podemos ver exactamente lo mismo en Mendelssohn, ¿no? Porque, por ejemplo, sus diálogos filosóficos publicados por Lessing, por cierto, en 1755, fue el primer libro en alemán escrito por un autor judío, ¿no? Y en 1762 él recibió el primer premio del concurso de filosofía de la Academia de Ciencias de Berlín por una disertación sobre la evidencia en las ciencias metafísicas. En 1767 él publica un libro que se llama Phaedon, que es un diálogo sobre la inmortalidad del alma y que es el bestseller de su época realmente, el libro más leído de su tiempo, ¿no? Y aún así, Federico el Grande nunca permitió que fuera miembro de la Academia de Ciencias de Berlín. Entonces, tampoco tendría la ciudadanía, entonces, ¿no? Para que tú veas, ¿no? Pues sí, esas cosas pasaban, ¿no? ¿Seguimos analizando alguna de las obras de Oppenheim?
Sí, por ejemplo, hay una obra que se llama El regreso a casa del voluntario de la Guerra de Liberación. La pintó en 1833, pero hace alusión pues a la Guerra Napoleónica de 1813-1815. Y entonces es un voluntario judío alemán que regresa a casa después de la guerra y ha ganado la Cruz de Hierro. Entonces, cuando llega a su casa, el padre y la madre lo observan así con bastante escepticismo, porque claro, trae esa cruz que es un símbolo ajeno, totalmente ajeno, ¿no? Y además se llega en Shabbat, que en Shabbat no se puede viajar, ¿no? Entonces, pero por otra parte la hermana sí lo recibe con mucho cariño, los niños con mucha curiosidad, entonces se ve que también según las generaciones hay un cambio, o sea, los padres seguramente muy contentos de que llegue el hijo de la guerra, pero la parte religiosa como que en ese momento, bueno, tiene que tener más importancia en su expresión, mientras que los niños y la joven adolescente no les importa, lo que les importa es el sentimiento, ¿no? Entonces ahí vemos también qué pedagógico el lienzo, ¿no? Sí, realmente, ¿no? Y está pintado, bueno, pues muy dentro del realismo social, de la representación de la burguesía de la época, ¿no? Pero además lleva a otro tema, que es el hecho de que hubo muchos voluntarios judíos alemanes para luchar contra Napoleón, que era el invasor. Pero ese invasor a los judíos les convenía hasta cierto punto, porque claro, como él viene de Francia, donde desde 1791 los judíos tienen sus derechos civiles, entonces eso lo aplica a los judíos alemanes, que pasan a ser entonces ciudadanos de pleno derecho. De pleno. Y cuando pues Napoleón es derrotado, esos judíos vuelven pues a estar sin derechos. Y aún así ellos han luchado como alemanes, ¿no? Y esto es algo que también se ve cuando empieza el nazismo, que bueno, pero ¿qué nos va a pasar si somos alemanes? Era esa mentalidad, ¿no? Realmente. Que tenía sus cruces gamadas de haber luchado por Alemania en la Primera Guerra Mundial y que acabó en los campos, ¿no? O suicidándose antes. Hay tantas imágenes de gente realmente de antiguos muy triste, soldados, ¿no? y hemos leído en libros, en diarios, en novelas de soldados, de militares judíos que lucharon por Alemania y que acabaron en los campos o suicidándose con su uniforme y su cruz de hierro, ¿no? Sí, porque bueno, también lucharon mucho en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí. Entonces, dentro de esa tendencia, digamos, del realismo social y del retrato de la burguesía de su tiempo, él tiene una vertiente que no es específicamente judía, ¿no? Por ejemplo, él pinta como temas como el jardín de la colada, de la sirvienta y la señora leyendo una carta mientras la sirvienta trabaja, tal, con un poquito de crítica, ¿no? Qué sé yo. La visita al museo, el celista Nobe que da su lección a Oscar Oppenheim, que era su hijo, ¿no? Lo que enseña también, lo que refleja, bueno, el lujo, el refinamiento, las inclinaciones artísticas de su familia, de manera general, pero esto enseña también mucho, digamos, el valor de la educación y de la cultura dentro de la burguesía alemana y cómo también, de cierta manera, esas personas se van replegando en la vida doméstica y en la importancia de la familia y la importancia de la cultura en un momento en que el ambiente político alemán no les deja, digamos, expresarse, ¿no? Bueno, porque, claro, era la época de un imperio muy autoritario, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues esos valores de la familia, de la cultura, son valores también muy anclados en el judaísmo. Y luego tiene escenas más específicamente judías que enseñan las costumbres, como la boda con la la escuela judía, de los niñitos, ese tipo de cosas, ¿no? Y al final de su vida, ya, bueno, era un señor anciano, ¿no? Murió de 82 años. Él se dedica más bien al grabado
un formato más pequeño, y logra muchísima popularidad porque él trabajaba... Era más accesible y más asequible, ¿no? Exactamente, sí, él se da a conocer porque él publica, por ejemplo, en las revistas Über Land und Meer, en la revista Die Gartenlaube, que eran revistas que la burguesía leía muchísimo, que eran muy populares en esa época, ¿no? Y allí él ofrece pues ese retrato de la clase media judía y él plasma familias acomodadas, virtuosas, felices, sin dejar de lado la identidad judía, pero es interesante porque lo que él pinta de la sociedad judía adhiere totalmente a los valores de la burguesía alemana de la época en general, ¿no? Y ahí vemos también esa parte de integración y de asimilación, ¿no? Ese juego, digamos, entre la diferencia y la semejanza que él trabaja mucho, ¿no? No hace referencia, por ejemplo, a la pobreza de ciertos sectores judíos, a la manera como vivían muy hacinados en las Judengasse, que finalmente eran juderías. No, él presenta una visión realmente optimista, digamos, de esa sociedad, ¿no? Y entonces, claro, esas ilustraciones que hace para revistas, también para novelas, hace que, bueno, eran novelas por entregas, ¿no? Que la gente, bueno, claro, leía también exactamente los folletines esos que la gente tenía que comprar para saber qué iba a pasar, ¿no? Y entonces él ilustra, por ejemplo, 5 novelas bastante melodramáticas, para decir la verdad, de Salomón Mosenthal, ¿también judío? Sí, desde luego, donde también se plasma ese conflicto entre la vida judía tradicional y la vida moderna. Es una literatura de corte popular realmente, ¿no? Pero ya es lo mismo, no enseñan la marginalidad del judío pobre, sino que enseñan, bueno, pues otro tipo de gente ya más acomodada, y en este aspecto, bueno, digamos que el novelista y el artista son muy afines, ¿no? Comparten pues ese mismo espíritu, ¿no? Y eso, bueno, lo hace realmente muy popular, ¿no? Pero son historias así, bueno, para llorar, ¿no? De la niña judía que se enamora del joven cristiano y entonces los padres de él y los de ella, nadie lo quiere. Y, bueno, a sacar los pañuelos, ¿no? Realmente. Pero, bueno, es un reflejo de lo que podía pasar en la vida real, no hay duda, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión esto, tanto en la vida de Oppenheim como en su obra podemos seguir los avances, los retrocesos en la lucha de los judíos alemanes por su emancipación, pero al tiempo que también subraya, digamos, las contradicciones internas de la sociedad judía frente pues, a ese proceso, ¿no? Entonces, tal vez su obra no es tan valiosa desde el punto de vista de la historia del arte, pero sí lo es realmente como un documento pues, de esa época, de todas esas luchas, ¿no? Y si uno piensa, fíjate, la emancipación, es decir, ya el acceso de los judíos alemanes a la ciudadanía y a todos los derechos, 1871, ¿cuánto tiempo les va a durar? Es increíble realmente, ¿no? O sea, 60 años. Sí, solo 60 años y 60 años que tampoco fueron fáciles. Del 1871 al 1933, que además, bueno, fue una época muy dura porque fue la época de la Primera Guerra Mundial, después fue la época de la gran crisis de la República de Weimar, de todo lo que pasó y que finalmente fomentó también la llegada de Hitler al poder. Entonces, como decía Jorge Luis Borges, vivieron tiempos difíciles. Desde luego. Yo te voy a hacer una pregunta que espero que no sea difícil, porque si te parece, en cada programa
cuando terminemos de dedicar estos programas tuyos a cada autor, vamos a ir formando nuestra pequeña pinacoteca. Creo que hoy sospecho con qué cuadro te quedarías de Oppenheim. Con el de Charlotte. Con Charlotte, por ejemplo, podría ser con Charlotte, sí. Muy bien, pues con ese cuadro y con todas las reflexiones y las enseñanzas de Federica Palomero nos despedimos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias, un placer como siempre.